Su marido celebró su cumpleaños con su amante. Y lo que su esposa hizo después congeló a todos. La luz de la tarde caía suavemente sobre los ventanales de aquella mansión elegante ubicada en el corazón de San Ángel, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Mariana Gómez de la Vega se encontraba de pie, junto a la enorme mesa del comedor, observando con atención cada uno de los detalles que había dispuesto con amor, cuidado y una pizca de esperanza. Sobre el mantel de lino blanco descansaban platos finos de porcelana, copas de cristal tallado, servilletas bordadas a mano con las iniciales de su esposo, E.M. Esteban Méndez. Todo estaba listo. La cena, pensada durante semanas, cocinada por ella misma con esmero, emanaba aromas que abrazaban el alma: lomo de cerdo glaseado en vino tinto, papas gratinadas al romero, ensalada de peras con nuez caramelizada. Y el postre favorito de Esteban, pastel de chocolate amargo con relleno de cereza negra. Mariana quería hacerlo sentir amado, deseado, especial. 10 años de matrimonio no eran poca cosa, y aunque últimamente él se mostraba distante, esquivo, incluso frío, ella se negaba a rendirse. Creía en el amor. Y sobre todo, creía en él. Eran las 7:30. La cena debía comenzar a las 8. Mariana se dirigió al enorme espejo del recibidor, retocó su peinado recogido, se acomodó los pendientes de perlas heredados por su abuela, y miró por última vez su vestido color burdeos. Quería verse perfecta. Quería que, al verla, Esteban recordara a la mujer de la que una vez se enamoró con locura. Pasaban los minutos. Las 8. Luego las 8:15. Mariana pensó que el tráfico podía haberlo retrasado. Le envió un mensaje: ¿vas en camino, mi amor? No obtuvo respuesta. A las 8:30, el teléfono sonó. Un solo tono bastó para que ella corriera a atenderlo, con el corazón latiendo de anticipación. Era Esteban. Hola, Mari, dijo él, con voz seca, sin emoción. Perdón que no llegué a casa. Surgió un viaje de trabajo de último momento. Estoy en Monterrey. ¿Monterrey?, preguntó ella, confundida. Pero, hoy es tu cumpleaños, Esteban. Te preparé una cena. Te estuve esperando. Hubo un silencio. Un silencio que dolió más que 1000 palabras. Lo sé. Pero surgió esto. Lo hablamos después, ¿sí? Estoy ocupado. Feliz noche. Y colgó. Mariana se quedó paralizada. El teléfono aún en su mano temblorosa, los ojos fijos en la nada, la boca entreabierta. Las palabras de Esteban resonaban en su mente como un eco de hielo: lo hablamos después. Como si no importara. Como si sus esfuerzos, su amor, sus lágrimas silenciosas en las madrugadas ya no significaran nada. Caminó lentamente hacia el comedor, contempló la cena aún humeante, las copas vacías, las velas encendidas. El pastel, con el nombre de Esteban escrito en chocolate blanco, parecía burlarse de su dolor. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió. O quizás no se rompió, despertó. Una mezcla de rabia, tristeza, vergüenza y decepción se apoderó de su cuerpo. Pero no gritó. No lloró. No arrojó platos ni rompió copas. Mariana no era de esas. Su alma herida eligió el silencio, y el silencio, en su forma más peligrosa, el que planea. Esa noche, con las luces apagadas y el eco de su soledad resonando en cada rincón de la casa, Mariana encendió su computadora portátil. Necesitaba respuestas. Algo dentro de ella decía que lo de Monterrey no era cierto. Y no era paranoia. Era intuición. Era ese sexto sentido que solo tienen las mujeres que han amado profundamente y han sido traicionadas sin piedad. Entró a redes sociales, buscó su perfil, luego el de sus amigos, y al poco tiempo encontró algo que le hizo contener la respiración. Una historia de Instagram, apenas unos segundos. Subida por una joven llamada Renata del Sol. Un restaurante exclusivo. Música suave. Un pastel con velas. Y una voz que susurraba: feliz cumpleaños, mi amor. Seguido de un beso. Un beso largo.
Un beso filmado con orgullo. En ese beso, Mariana vio derrumbarse 10 años de su vida. Y sin emitir palabra alguna, sin gritar ni llorar, se levantó lentamente de su silla, apagó la vela del pastel que ella misma había encendido, y murmuró con voz firme: «Esto no se queda así». Fue entonces cuando comenzó la verdadera historia. La historia de una mujer engañada, sí, pero también de una mujer que renace del dolor con una furia silenciosa, poderosa y elegante. Una historia de venganza, de descubrimientos, de secretos podridos y justicia poética. Porque si algo aprendió Mariana esa noche, es que el amor ciega, pero la traición despierta. El sol apenas había empezado a colarse por los resquicios de las cortinas cuando Mariana abrió los ojos. No había dormido. No realmente. Su cuerpo había permanecido acostado, sí, pero su mente navegó toda la noche en un mar de pensamientos oscuros, entre imágenes borrosas de un hombre que ya no reconocía y una joven cuyo rostro no dejaba de perseguirla. La mujer del video. Mariana se incorporó lentamente, como si le doliera respirar, como si cada músculo de su cuerpo llevara el peso del engaño. Sus pies tocaron el frío suelo de mármol con una lentitud ceremoniosa. Caminó descalza por el pasillo, como un fantasma dentro de su propia casa. Cada cuadro en la pared, cada flor en el jarrón, cada fotografía familiar la hería como una daga. Todo había sido una mentira. Sobre la mesa del comedor seguía intacta la cena de la noche anterior. El pastel, ahora con la vela derretida, parecía burlarse de ella con su dulzura podrida. Mariana lo observó por largos segundos antes de tomar el cuchillo de servir y, sin emoción alguna, cortar una pequeña porción. Se sentó sola, frente al lugar vacío de Esteban, y dio una mordida. El sabor amargo del chocolate no logró ahogar el nudo que tenía en la garganta. Entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de su mejor amiga, Lucía, la única persona en quien Mariana confiaba completamente desde la infancia. El texto decía: «Mari, perdóname, pero tienes que ver esto». No podía quedármelo. Venía acompañado de un enlace. Un video. Mariana sintió un vacío en el estómago. Su instinto le gritaba que no lo hiciera. Que cerrar el teléfono, que fingir que no existía, sería menos doloroso. Pero la verdad ya había germinado dentro de ella, como una semilla venenosa. Ya no había marcha atrás. Pulsó el enlace. La imagen tardó unos segundos en cargar. Luego apareció un restaurante elegante, lleno de luces cálidas y gente bien vestida. Se escuchaban risas, copas chocando, música suave. La cámara se movía, enfocando la mesa de una pareja. Él. Esteban. Con su sonrisa perfecta, su mirada encantadora, esa que solía reservar solo para ella. Y junto a él, ella. De piel dorada, labios provocativos, ojos de serpiente y risa afilada. Lo abrazaba por el cuello mientras él se inclinaba para besarla, un beso largo, apasionado, un beso de amor. La cámara tembló un poco, y luego se oyó una voz femenina que murmuraba con picardía: «Feliz cumpleaños, mi amor». Mariana dejó caer el teléfono. Todo su cuerpo se tensó. Sintió el corazón desbocarse como un caballo herido. Las lágrimas brotaron sin permiso, como si su alma no pudiera soportar un segundo más de silencio. Gritó. No fuerte, no escandaloso. Fue un grito ahogado, lleno de dolor, el rugido de una mujer que acababa de perderlo todo sin saber cuándo ni cómo. Se abrazó a sí misma mientras su respiración se volvía inestable, como si cada exhalación le costara una parte de su dignidad. Caminó hacia el baño, miró su rostro en el espejo y apenas lo reconoció. ¿Quién era esa mujer rota, de ojos hinchados, de mirada perdida? ¿Dónde estaba la esposa devota, la mujer leal, la compañera perfecta? Recordó, de pronto, un día años atrás, cuando Esteban le prometió frente al altar que jamás la lastimaría. «Seré tu refugio», le dijo. ¡Qué ironía! Su refugio se había convertido en su verdugo. No podía entender cómo, ni por qué. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dejado de ser suficiente? ¿Desde cuándo había comenzado a perderlo? ¿Fue cuando dejó su trabajo para apoyarlo?
¿Cuándo renunció a sus sueños para ayudarlo a cumplir los suyos? ¿Cuándo eligió ser esposa por encima de ser mujer? El dolor era insoportable, pero aún más insoportable era la duda. Necesitaba saber más. Necesitaba ver todo con claridad. Mariana se vistió apresuradamente y tomó el coche. Condujo sin rumbo fijo, con las manos temblorosas en el volante. Al final, estacionó frente al café favorito que solía compartir con Lucía. Ella ya la esperaba, con una cara de preocupación que lo decía todo. Mariana no pronunció palabra. Solo se dejó caer en la silla, y Lucía la tomó de las manos. Lo siento, Mari. Yo tampoco lo podía creer. Pero no podía seguir viviendo en la mentira. Lucía sacó su teléfono y le mostró más imágenes, más videos, capturas de pantalla. Esteban y Renata juntos en eventos, en cenas, en un viaje a Playa del Carmen que supuestamente había sido un retiro empresarial. Esteban había mentido una y otra vez, mirándola a los ojos. ¿Quién es ella?, preguntó Mariana con voz quebrada. Se llama Renata del Sol. Es influencer. Se hizo famosa por tener romances con empresarios casados. Pero con Esteban, se nota que es más que eso. Parece que llevan tiempo, Mari. Mucho tiempo. Mariana sintió que el aire desaparecía. No solo era una traición carnal. Era una traición emocional, una vida paralela construida sobre las ruinas de su confianza. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto?, preguntó. Hay fotos de hace más de 4 años, Mari. 4 años. Eso significaba que la había estado traicionando incluso cuando ella estaba enferma, cuando su padre murió, cuando su madre fue hospitalizada. La besaba en la frente mientras dormía y después corría a los brazos de otra. Lucía la abrazó con fuerza. Pero Mariana no lloró más. Algo en ella cambió. Algo en su mirada se volvió más agudo, más oscuro, más firme. Gracias por decírmelo, dijo con voz tranquila. No se lo contaré aún. No voy a gritar, ni a hacer escándalos. Hizo una pausa. Voy a hacer algo mucho peor. Y entonces, como si un relámpago cruzara el cielo nublado de su vida, Mariana supo que su historia aún no había terminado. Había comenzado. Renata del Sol no necesitaba presentación en ciertos círculos. Era conocida en el mundo de los eventos de lujo, los desfiles, las marcas emergentes, las fiestas exclusivas. Tenía una sonrisa diseñada para seducir y una mirada que podía desvestir a un hombre con solo 2 segundos de contacto visual. En Instagram acumulaba casi 1 millón de seguidores, pero lo que la hacía verdaderamente famosa no era su belleza, ni su estilo, sino su reputación. Decían que tenía un don, saber cuando un matrimonio estaba por romperse, o por romperse a ella. A lo largo de los años, había sido señalada por ser la otra en más de un escándalo mediático, pero jamás se dejó arrinconar. Que hablen lo que quieran, decía, mientras me vean desde abajo. Su historia con Esteban no comenzó por accidente. De hecho, no comenzó como un romance. Comenzó como un *** venganza. Era hace 14 años, *** Renata tenía 20. Apenas salía de una relación tormentosa con Rodrigo Méndez, hermano mayor de Esteban. Un hombre arrogante, controlador y violento, quien luego de usarla, la abandonó sin más. En ese entonces, Renata no era famosa. Era una estudiante becada con sueños de ser periodista y una necesidad urgente de escapar de su pasado familiar, una madre alcohólica y un padre ausente. Después de su ruptura con Rodrigo, Renata juró que ningún hombre volvería a tener poder sobre ella. Y cuando, por casualidad, se cruzó con Esteban en un evento empresarial de bajo perfil, lo reconoció inmediatamente. Pero él no la reconoció a ella. ¿Nos conocemos?, le preguntó con tono galante. Renata sonrió con esa mezcla de inocencia y veneno. Aún no, contestó. Desde entonces, comenzó el juego. Coqueteos discretos, mensajes ambiguos, sonrisas estudiadas. Esteban, que para entonces era novio formal de Mariana, no tardó en caer en el encanto de Renata. Al principio se resistía. Al menos eso decía. Pero pronto,
comenzó a buscarla. Esto es solo diversión, le decía él en los inicios. Renata asentía, aunque por dentro pensaba, vas a destruir a tu esposa con tus propias manos. Yo solo te voy a sostener el espejo. Con el paso de los años, lo que comenzó como una pequeña venganza se convirtió en una rutina y luego en algo más profundo. Ella se enamoró de él. A su manera. No un amor limpio ni noble, sino un amor contaminado por el ego, la posesión, el deseo de ganar. No quería solo su cuerpo. Quería su nombre, su posición, su futuro. Quería que le perteneciera por completo. Pero Esteban, a pesar de lo que decía, nunca dejó a Mariana. Pasaban temporadas enteras sin verse. Luego, semanas de pasión. Después, el silencio. Hasta que Renata se cansó de esperar. Fue entonces cuando decidió hacerlo público, lentamente, a su manera. Comenzó a publicar fotos ambiguas. Un reloj de hombre sobre su almohada. 2 copas de vino frente a una chimenea. Una camisa con las iniciales EM sobre el respaldo de una silla. Los más atentos notaron las coincidencias. Pero Mariana, atrapada en la fe ciega, no quiso verlas. Una vez, Esteban le rogó a Renata que tuviera cuidado. Mi esposa es muy observadora, le dijo. Entonces que observe bien, respondió Renata, con esa sonrisa que podía cortar el aire. Pero todo cambió la noche del cumpleaños. Esa noche, Renata tomó la decisión de no ocultarse más. Sabía que Mariana le había preparado una cena. Sabía que Esteban no iba a llegar. Porque estaba con ella. Y cuando filmó el video del beso, lo hizo con una intención clara, que Mariana lo viera. Que se entere de una vez, le dijo a Esteban, mientras él fumaba un puro junto a la ventana de la suite del hotel. Estoy cansada de ser tu sombra. No es el momento, murmuró él, algo nervioso. Entonces lo será para ella, sentenció Renata. Y subió el video. Renata del Sol no era solo una amante. Era una estratega. Una mujer herida que había convertido su dolor en una armadura y su belleza en un arma. Esteban fue solo el vehículo. Mariana, el blanco. Pero había algo que Renata no sabía. Algo que aún no podía prever. Mariana ya había visto el video. Y no iba a huir. Iba a contraatacar. Días después del escándalo virtual, mientras la gente comenzaba a murmurar, Renata continuó alimentando el fuego. Subía fotos de espaldas con Esteban, mensajes enigmáticos, frases como, no hay nada más sexy que un hombre con anillo. Si lo compartes, no lo conoces de verdad. La felicidad no necesita permiso. Los comentarios explotaban. Muchos la llamaban roba maridos, sinvergüenza, destructora de hogares. Pero ella no respondía. Solo eliminaba los comentarios que no le gustaban y seguía mostrando una vida de lujos, viajes y amor aparentemente perfecto. Lo que no mostraba era la verdad. Que Esteban nunca hablaba de separarse formalmente. Que aún dormía en la misma cama que Mariana. Que había noches en que no respondía sus mensajes. Que le había prometido dejarlo todo por ella, durante 5 años seguidos. Y entonces, la duda comenzó a crecer dentro de Renata. Una duda corrosiva. ¿Y si ella también estaba siendo utilizada? ¿Y si Esteban jamás pensó en dejar a Mariana? Por primera vez, Renata sintió celos. No de Mariana, sino del vínculo que Esteban tenía con ella. Esa rutina, esa estabilidad, esa vida que ella nunca logró tener. Renata tenía el cuerpo, pero Mariana tenía la historia. Y fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Voy a destruirla, se dijo frente al espejo. Si él no la deja, voy a obligarlo a hacerlo. Y así, con el corazón lleno de heridas mal cicatrizadas, comenzó a preparar su ataque más cruel. Lo que Renata no sabía era que Mariana ya estaba en movimiento. En silencio. Con elegancia. Con precisión. Porque cuando una mujer buena deja de tener miedo, se convierte en algo mucho más peligroso. Se convierte en justicia. Era de madrugada. La ciudad dormía.
Pero en el interior de la enorme casa de los Méndez Gómez de la Vega, el insomnio reinaba como un fantasma resentido. Mariana estaba en su estudio, sentada frente a una lámpara de escritorio. A su lado, una taza de café negro, ya frío, y su laptop abierta con múltiples ventanas. En sus ojos había fuego, en su pecho una tempestad. Lo que había descubierto esa noche superaba todo lo que su dolor había previsto. No solo había perdido a su esposo, también había perdido la confianza en su propia realidad. Todo comenzó con un simple clic. Después del video, después de la traición pública y el sabor metálico del abandono, Mariana no podía quedarse con los brazos cruzados. Esa no era su naturaleza. Su madre, doña Elvira Gómez de la Vega, siempre decía, una mujer puede caer, pero cuando se levanta, lo hace para nunca volver a agachar la cabeza. Y Mariana iba a levantarse. Pero para hacerlo, necesitaba entender la dimensión real de su tragedia. Recordó entonces un correo electrónico que Esteban le pidió que firmara hacía unos meses. Dijo que era una autorización bancaria para agilizar trámites de inversión. Mariana no lo leyó. Confiaba en él. Siempre confió. Solo puso su firma. Esa noche, decidió buscar ese documento. Revisó su correo. Palabra por palabra. Carpeta por carpeta. Hasta que lo encontró, autorización general para movimientos empresariales. Lo abrió. Y el corazón se le detuvo. No era un permiso simple. Era un poder notarial total para que Esteban operara no solo sus cuentas bancarias personales, sino también las de la empresa familiar, Gómez de la Vega Arquitectura y Diseño. Fundada por su abuelo y dirigida por ella los primeros años de su matrimonio, hasta que, por amor, decidió cederle el mando a su esposo. Para compartir responsabilidades. Estúpida, murmuró entre dientes, con los ojos llenos de rabia. Le di todo. Todo. Fue entonces que la duda encendió una chispa más fuerte. Abrió el acceso remoto a los estados financieros de la empresa. Usó las claves que todavía tenía guardadas, casi olvidadas. Y al ver los movimientos, su respiración se volvió superficial. Había gastos que no reconocía, transferencias a cuentas desconocidas, pagos a proveedores que no existían, retiradas en efectivo millonarias. Pasó horas revisando. Página tras página. Documento tras documento. Descubrió una transferencia de 5 millones de pesos a una cuenta en Islas Caimán. Otra más, de casi 2 millones, a nombre de una tal Sol Media, que investigó, y era una empresa fantasma registrada en Cancún a nombre de un prestanombres de Esteban. Pero lo peor fue encontrar la notificación oficial de una demanda pendiente por evasión fiscal, con su nombre como titular. Porque sí, ella había firmado el documento. El poder notarial. El que Esteban le puso frente a los ojos. Mariana sintió un vértigo tan profundo que tuvo que sostenerse del escritorio para no caer. Se llevó las manos al rostro, intentando no gritar, no desmoronarse. Estaba atrapada. Su nombre estaba manchado. Su herencia estaba en riesgo. Su casa, su casa. Se dirigió de inmediato a su archivador personal y buscó la carpeta de la hipoteca. Una que ella creía saldada hacía 3 años. Pero al revisar, descubrió un nuevo contrato firmado por Esteban que había vuelto a hipotecar la casa sin consultarle. El banco estaba por iniciar el proceso de embargo. Ya habían enviado 2 avisos. El tercero llegaría en una semana. Me va a dejar en la calle, dijo, apenas susurrando. Me va a hundir, con una sonrisa. Sus piernas fallaron y se dejó caer al suelo. Allí, en la alfombra fría del estudio, Mariana lloró como nunca antes. No eran lágrimas por el amor perdido. No. Era por la traición a su confianza, a su historia, a su familia, a su dignidad. Esteban no solo había jugado con su cuerpo, había jugado con su legado. Con la memoria de su padre. Con la sangre de sus abuelos. Con el apellido que ella defendía con orgullo. Pero esas lágrimas fueron las últimas. Mariana se levantó. Buscó su celular y marcó. La voz del otro lado de la línea fue firme, adormilada, pero profesional.
Licenciado Álvarez, soy Mariana Gómez de la Vega. Necesito que nos veamos mañana a primera hora. No es un asunto legal, es una guerra. Colgó y respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, se reunió con el abogado de confianza de su familia. Le mostró todos los documentos, todos los movimientos, todos los correos. Luego, fue con un contador forense. Y finalmente, llamó a una periodista de investigación, Valeria Cuéllar, una mujer temida por políticos y empresarios corruptos. Quiero que escarbe todo. Quiero que lo saque a la luz. No me importa el escándalo. Ya no tengo nada que perder. Valeria la miró con atención. ¿Estás segura? Más que nunca. Esa noche, Mariana volvió a su casa y se sentó frente al piano. Tocó una melodía triste, suave, rota. Y al terminar, se miró en el reflejo de la tapa brillante del instrumento. Ya no era la misma. Esa Mariana murió la noche del cumpleaños. La que quedaba, iba a arder. La mañana comenzó con un cielo gris, nublado, casi en luto. Como si el universo supiera que una mujer estaba a punto de romper su propio destino en 1000 pedazos y reconstruirlo con las manos desnudas. Mariana se levantó sin despertador. Había dormido apenas 2 horas. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente, despierta como nunca. Se duchó sin prisa, se peinó con elegancia. Se puso un traje sastre azul marino que contrastaba con la serenidad afilada de su mirada. Al salir de casa, nadie podría imaginar que esa mujer caminando con pasos firmes por la calle llevaba en el corazón una herida abierta y en la mente un plan de guerra. Llegó a la oficina del abogado, licenciado Arturo Álvarez, el mismo que le ayudó a manejar la herencia de su padre. Él la recibió con respeto, pero también con intriga. Jamás había visto esa expresión en su rostro. Una mezcla de furia congelada y dolor sin palabras. Licenciado, necesito destruir a Esteban, dijo Mariana, sin rodeos. Arturo frunció el ceño. ¿Destruirlo legalmente? Legalmente. Moralmente. Financiera y socialmente. Quiero que cada paso que lo hunda más. Quiero que la historia se entere de quién es realmente. Y lo más importante, quiero que él no sepa que soy yo. Eso será difícil. No dije que fuera fácil. Dije que es necesario. Ese mismo día, comenzó a preparar lo que ella misma llamó Operación Fría. Una estrategia dividida en fases: reunir pruebas legales irrefutables de desvío de fondos, fraude empresarial, falsificación de firma y uso indebido de poder notarial. Blindar sus propios activos para evitar que Esteban los siga manipulando. Alianzas estratégicas, un contador forense, un hacker ético, una periodista investigativa y una secretaria despedida injustamente por Esteban, que ahora estaba dispuesta a hablar. Preparar un evento público que sirviera como escenario de revelación. Mariana no solo quería justicia. Quería exposición. Quería vergüenza. Durante los siguientes días, Mariana trabajó como una ejecutiva de guerra. Sin titubear. Cada noche, después de revisar documentos, hablar con abogados y diagramar su próxima jugada, se sentaba frente al espejo y se repetía: esto no es venganza. Es justicia poética. Pero no todo era estrategia. A veces, cuando el silencio caía como un manto sobre su habitación, el dolor volvía. Se metía en su cama vacía y recordaba los aniversarios, los viajes, las promesas. ¿Dónde quedó todo? ¿Era mentira desde el principio? Una noche, revisando un álbum de fotos, encontró una en particular. Esteban y ella, el día en que colocaron la primera piedra del edificio que ahora albergaba las oficinas de Gómez de la Vega. Esteban sostenía la pala. Ella, el plano. En la dedicatoria al reverso decía: nuestro sueño, nuestro legado. Nada podrá destruirlo. Mariana cerró los ojos. Y dijo en voz baja: tú lo destruiste, Esteban. Pero ahora, yo voy a reconstruirlo. Sin ti. Días después, recibió una llamada. Era Valeria Cuéllar, la periodista. Mariana, hay más de lo que pensábamos.
Esteban tiene vínculos con una red de empresas fachada que usaron tu firma para lavar dinero. Todo apunta a un grupo encabezado por un tal Mario Contreras. Mariana reconoció ese nombre. Era un supuesto amigo de Esteban que siempre aparecía en las fiestas con trajes de diseñador y manos inquietas. Le había parecido vulgar, ahora entendía por qué. Sigue investigando, Valeria. Quiero pruebas sólidas. Pero aún no publiques nada. Necesito tiempo. Colgó. Caminó hacia la ventana. Afuera, llovía. Pensó en su padre, don Héctor Gómez de la Vega. Él le enseñó todo lo que sabía de ética, de responsabilidad, de legado. Le juró proteger la empresa. Y Mariana estaba a punto de cumplir esa promesa, con sangre si era necesario. Fue entonces que tomó la decisión final, organizaría un evento. Una celebración privada, como agradecimiento a sus amigos y socios por los años de apoyo. Una cena elegante, con discurso, brindis y homenaje. Esteban, ingenuo, creería que Mariana lo había perdonado. Incluso sería invitado como hombre reconciliado. Ella sabía que él caería. Y en ese evento, frente a todos los que lo admiraban, lo respetaban, lo seguían ciegamente, la verdad estallaría. Preparó todo con calma. Contrató un equipo de producción, un salón privado, músicos, catering. Ella misma eligió la iluminación, la decoración, los asientos. Era importante que todo fuera perfecto. Porque el infierno, cuando se sirve frío, merece ser elegante. Durante la última reunión con su abogado, Mariana soltó la frase que se convertiría en su mantra: si voy a caer, me los llevo conmigo. Y no lo dijo con odio. Lo dijo con una sonrisa helada, la misma que solo tienen las mujeres que han sido quemadas por dentro y aún así aprendieron a caminar entre las cenizas. Nadie sabía exactamente cómo había logrado organizar un evento tan elegante en tan poco tiempo, pero Mariana Gómez de la Vega lo hizo. Y no solo fue una cena, fue una declaración de poder, una escenografía meticulosamente armada donde cada pétalo de rosa, cada violín afinado y cada sonrisa eran parte de un teatro letal. El salón elegido fue el Gran Salón Imperial del Hotel Real Vista, en la zona más exclusiva de Polanco. Techos altísimos, lámparas de cristal, alfombra roja, mesas vestidas de blanco, velas encendidas y una orquesta de cámara interpretando piezas clásicas al fondo. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que uno prestaba atención a los detalles. A las miradas de Mariana. A su vestido de terciopelo negro, elegante, imponente. A la aura gélida que la rodeaba. Ella no hablaba mucho, solo saludaba con una sonrisa serena que ocultaba un universo de rabia contenida. Su rostro era una máscara perfecta. Su cuerpo, una armadura. Esa noche no era una anfitriona, era una estratega esperando el momento del disparo. Esteban llegó solo, como ella lo había planeado. Lucía desconcertado. Había recibido la invitación firmada a mano por Mariana, con una nota que decía: gracias por enseñarme lo que no quiero volver a vivir. Te espero. Pensó que era un gesto de reconciliación. Que su silencio de las últimas semanas era señal de resignación. Que quizás Mariana lo había perdonado. Qué ingenuo eres, Esteban, susurró Valeria Cuellar, la periodista infiltrada entre los invitados, mientras lo observaba desde lejos. Renata no fue invitada. No era parte del acto. Pero su sombra, su escándalo, su perfume de escorpión, estaba presente en cada susurro, en cada mirada de reojo, en cada palabra no dicha. A la hora exacta, Mariana subió al escenario. La orquesta cesó. El salón se sumió en un silencio tenso. Todos pensaban que venía un discurso formal. Algo emotivo. Tal vez un agradecimiento. Nadie imaginó lo que estaba por suceder. Buenas noches a todos, comenzó, con voz serena pero firme. Gracias por estar aquí. Esta noche no es una celebración común. Es una despedida. Los murmullos comenzaron. Una despedida de la Mariana que todos creían conocer. Se acercó a un pequeño control remoto que tenía sobre el atril. Lo pulsó. Una pantalla gigante descendió del techo. Aparecieron las primeras imágenes.
Un video. Ahí estaba Esteban, besando a Renata, acariciándola, celebrando su cumpleaños. Los mismos videos que Mariana había guardado con tanto dolor, ahora proyectados con frialdad quirúrgica. Pero no solo eso. También aparecieron documentos, movimientos bancarios, imágenes de facturas falsas, registros de transferencias, y luego, la voz de Esteban en un audio recuperado por el hacker. Mientras firme ella, yo no tengo de qué preocuparme. Esa empresa ya es mía. Mariana firma todo sin leer. El salón estalló. Voces sorprendidas, gritos ahogados, copas que caían al suelo. Algunos se tapaban la boca. Otros se levantaban indignados. Esteban palideció, se levantó de su silla y gritó, «Esto es un montaje». Mariana no se inmutó. Se volvió hacia él con elegancia. «Tú me enseñaste a no confiar. Yo aprendí a protegerme. Y luego, sin elevar la voz, te entregué mi vida. Me devolviste traición. Me hiciste sentir menos. Me engañaste con una mujer sin escrúpulos. Me robaste. Me expusiste. Pero hoy, te devuelvo el favor». Los guardias de seguridad del hotel se acercaron discretamente. Mariana les hizo una seña con la mano. «No lo detengan. No hoy. Que salga caminando. Mañana, lo recogerán las autoridades». Esteban intentó acercarse. Sus ojos ardían de ira. «Eres una loca. Una desquiciada. Vas a pagar por esto». «¿Loca?», repitió Mariana. «No, Esteban. Loca era la mujer que te amaba. Ella ya no está». Y con una sonrisa helada, bajó del escenario. Los invitados se dividieron entre el escándalo y la admiración. Muchos de los antiguos socios de la empresa se le acercaron. Algunos la abrazaron. Otros pidieron disculpas por no haber sospechado nada. «Eres una diosa», le dijo una mujer mayor. «Por todas nosotras». «Gracias». Esa noche, Mariana regresó sola a su casa. Abrió una botella de vino. Se sentó en el sofá con los zapatos aún puestos. Cerró los ojos. Y por primera vez en semanas, sonrió sin tristeza. Porque había recuperado algo más importante que su empresa, su dinero o su nombre. Había recuperado su poder. Pero lo que no sabía era que el escándalo estaba apenas comenzando. Porque mientras Esteban huía en su auto, desesperado, Renata lo esperaba en una suite de hotel, con una sorpresa que haría temblar a todos. Y una joven desconocida se abría paso entre los pasillos del gran salón, con los ojos llenos de fuego. La historia apenas comenzaba su verdadero clímax. La fiesta había terminado. Al menos eso creían todos. El salón estaba en silencio, sacudido por la exposición pública de Esteban. Los últimos invitados comenzaban a abandonar el lugar en medio de murmullos, escandalizados por la magnitud del golpe que Mariana había ejecutado con precisión quirúrgica. El ambiente estaba cargado. Se sentía en el aire el olor a derrota, a vergüenza, a justicia servida con vino caro. Mariana, aún firme, se despedía con gestos breves. No necesitaba palabras. Ya había dicho todo. Pero entonces, cuando el escándalo parecía llegar a su final, una voz irrumpió como una bomba emocional. «Tú eres mi padre, Esteban». El grito retumbó en las paredes del salón como un trueno. Todos se giraron al mismo tiempo. Una joven de cabello largo, ondulado, con ojos negros intensos como una tormenta, avanzaba por el pasillo central. Vestía ropa sencilla, rota por los bordes, unos jeans gastados, una chaqueta de mezclilla descolorida. No pertenecía a ese mundo de lujo, y sin embargo, irrumpió en él como si siempre hubiera tenido derecho a estar allí. «Tú eres mi padre», repitió, con la voz temblorosa, ahora llena de lágrimas. «Y tú, Renata, me abandonaste como si no valiera nada». Un murmullo colectivo llenó la sala. Esteban se quedó de piedra. Renata, que había entrado discretamente poco antes para observar a escondidas desde una esquina, se puso blanca como el mármol. Mariana no respiraba.
Se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar, con los ojos clavados en esa chica que, sin saber por qué, le partía el alma en dos. La joven se detuvo frente a todos. Nadie se atrevía a hablar. Solo ella. Solo su verdad. Me llamo Eva. Tengo 17 años. Hace poco supe la verdad, soy hija de Renata del Sol y Esteban Méndez. Me dieron en adopción cuando era bebé. Viví toda mi vida creyendo que era una basura, un error. Hasta que una carta llegó a mis manos. Una carta que decía que mi madre biológica era famosa. Una mujer bella. Admirada. Admirada por todos. Y que mi padre era un empresario exitoso. Un hombre respetable. Se volvió lentamente hacia Mariana. Y tú eres la esposa traicionada. Lo siento. No sabía cómo decírtelo. No sabía cómo entrar a tu mundo. Solo, no podía callar más. Mariana se acercó. La miró. La observó de cerca. Y vio en esos ojos algo que reconoció sin palabras, el mismo abandono. El mismo dolor. El mismo vacío. ¿Cómo sabes que es cierto? Preguntó Esteban con voz áspera, sin poder sostener la mirada. Eva sacó una hoja arrugada de su mochila. Era una prueba de ADN, con los nombres tachados. Pero el resultado estaba claro, 99.9% de coincidencia. Renata intentó hablar, pero sus labios temblaban. Tartamudeó. Eso fue hace mucho. Fue una decisión, era lo mejor. No podía criarla. Era muy joven. Era un error. Un error. Gritó Eva. Yo no pedí venir al mundo. Yo no decidí nacer. Tú me negaste. Tú me ocultaste. La joven rompió en llanto. Mariana sintió como algo se quebraba dentro de ella. Quiso acercarse. Quiso abrazarla. Pero sus piernas no reaccionaban. Eva se giró hacia la puerta, dispuesta a marcharse. Ya había dicho lo que tenía que decir. Pero justo en ese instante, Mariana dio un paso. Y luego otro. Hasta alcanzarla. No te vayas así, dijo, en voz baja. No después de lo que has tenido que cargar. No te vayas pensando que estás sola, porque no lo estás. Eva la miró, confundida. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no me odias? Preguntó, con voz rota. Porque yo también fui una hija abandonada alguna vez, contestó Mariana. Y porque tú no tienes la culpa de lo que tus padres hicieron. El silencio que siguió fue sagrado. No se escuchaba nada. Solo el latido de un lazo que, aunque no era de sangre, nacía en ese momento desde el dolor compartido. Mariana extendió los brazos. Eva la miró unos segundos, y se lanzó a ellos. Lloraron. Lloraron sin consuelo, sin palabras. Y todos los presentes, incluso los más escépticos, sintieron que estaban presenciando el nacimiento de algo más fuerte que el rencor, la compasión. Mientras tanto, Renata salió huyendo. Sabía que su historia comenzaba a desmoronarse. Y Esteban, simplemente desapareció. Esa noche, Mariana llevó a Eva a su casa. Le preparó chocolate caliente. Le prestó una de sus batas. Y cuando la joven se quedó dormida en el sofá, Mariana la observó con ternura, y por primera vez en semanas, lloró. Pero esta vez no por ella. Lloró por esa niña que había sido rechazada por todos, y que, sin quererlo, acababa de encontrar un hogar. La noticia estalló al día siguiente de la fiesta como un rayo cayendo en el corazón de la ciudad. Empresario de renombre implicado en fraude millonario, documentos filtrados involucran a Esteban Méndez. Influencer acusada de evasión y complicidad en desvío de fondos, el imperio de Renata del Sol se tambalea. Filtraciones acuden al círculo empresarial de élite, ¿quién más está involucrado? Los periódicos, noticieros, redes sociales, todo hablaba de eso. La gente no podía creerlo. Imágenes del video proyectado por Mariana se filtraron a la prensa. La humillación pública fue completa. Esteban ya no era el empresario exitoso,
el marido ejemplar ni el rostro brillante del progreso. Ahora era sinónimo de corrupción, engaño, cobardía. Renata, por su parte, perdió en cuestión de horas más de 20 contratos publicitarios. Las marcas la vetaron. Los seguidores en redes comenzaron a abandonarla. Su nombre, antes sinónimo de lujo, se convirtió en una broma cruel. Y mientras ellos se desmoronaban, Mariana subía. En la sede principal de Gómez de la Vega Arquitectura y Diseño, Mariana llegó acompañada de su abogado y un actuario del juzgado. Las oficinas estaban en silencio. El personal, temeroso. Nadie sabía qué iba a pasar. Pero ella lo sabía todo. Y venía por lo que era suyo. Desde hoy, asumo nuevamente la dirección general de la empresa, declaró frente a todos, con voz clara, segura, sin altivez, pero con el poder que solo otorga la verdad. Nadie la contradijo. Porque todos sabían. Porque todos habían callado demasiado tiempo. Esteban intentó resistirse. Envió una carta a través de su abogado, solicitando una auditoría independiente, alegando manipulación emocional y difamación. Pero ya era tarde. Mariana tenía pruebas legales, testigos y el apoyo total del Consejo de Socios. El actuario selló las oficinas de Esteban. Su nombre fue retirado de todos los documentos oficiales. Su tarjeta de acceso desactivada. Su correo electrónico bloqueado. Y lo más simbólico, su retrato, que colgaba en la galería de fundadores, fue retirado. Mariana lo mandó guardar en una caja junto con los objetos personales que él dejó. Sin rabia. Sin odio. Solo con la calma de quien ha visto la verdad con los ojos abiertos. Mientras tanto, Renata, desesperada, intentaba negociar. Fue vista entrando al edificio de un importante despacho de abogados. Ofreció testificar contra Esteban a cambio de inmunidad. Pero los fiscales ya tenían todo lo que necesitaban. Una semana después, la policía emitió una orden de arresto contra Esteban Méndez. Fue localizado en una casa de descanso en Valle de Bravo. Intentó escapar, pero fue detenido sin resistencia. La imagen de su captura recorrió los noticieros, el hombre que lo tenía todo, esposado, con la mirada perdida, convertido en un recuerdo amargo del poder mal usado. Renata desapareció. Algunos decían que se había ido a Miami. Otros, que estaba escondida en casa de una amiga. Su cuenta de Instagram fue eliminada. Su mundo, derrumbado. Pero mientras todo caía, algo hermoso comenzaba a levantarse. Eva. La joven, que aún intentaba entender su lugar en el mundo, comenzó a acercarse cada vez más a Mariana. Al principio, con cautela. Luego, con confianza. Compartían largas conversaciones por las noches. Mariana le hablaba de su infancia, de su padre, de los valores que le enseñó. Eva, por su parte, contaba historias dolorosas de orfanatos, familias temporales, noches con hambre. ¿Cómo puede ser tan fuerte?, le preguntó una noche. No soy fuerte. Solo ya no tengo miedo, respondió Mariana, mirándola a los ojos. Y si tú estás aquí, es por algo. No creo en las casualidades. Creo que alguien te trajo a mí para que te diera lo que nunca te dieron. Eva lloró. Mariana también. Y en ese momento, algo profundo nació entre ellas. Eva comenzó a acompañarla al trabajo. Mariana la presentó como su acompañante en formación. Pero muchos ya sabían, Mariana la estaba preparando para algo más grande. Para heredar, sí. Pero sobre todo, para sanar. Porque mientras Esteban enfrentaba cargos, mientras Renata huía de su pasado, mientras los medios devoraban los restos del escándalo, Mariana y Eva construían, en silencio, una nueva historia. Hecha no con promesas falsas ni nombres vacíos, sino con el amor real que nace del reconocimiento mutuo, del perdón sin condiciones, de la reconstrucción de lo que alguna vez fue ruina. Esa fue la verdadera victoria. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad, pero en los rincones más oscuros, la sombra de Renata del Sol comenzaba a moverse de nuevo. Después de su huida, muchos la creyeron derrotada. Sus redes cerradas.
su nombre ausente de los eventos, su imagen destrozada por los escándalos. Pero Renata no era del tipo que se extinguía. No. Ella sabía cómo transformarse en serpiente. Había cambiado de número, de color de cabello, de país. Se refugió durante semanas en Panamá, en casa de una amiga, una exmodelo devenida en mujer de un magnate farmacéutico, y desde ahí reconstruyó su estrategia. Una tarde, mientras leía un artículo en línea que ensalzaba la imagen de Mariana como ejemplo de resiliencia femenina, algo dentro de ella se rompió. Su mandíbula se tensó, los ojos le ardieron de odio. «Tú no vas a ganar», dijo, lanzando el celular contra la pared. «No vas a quedarte con todo. Tú no eres mejor que yo». Y entonces, como invocando al demonio mismo, marcó un número que juró no volver a usar. El teléfono sonó 3 veces. Luego, una voz grave contestó: «León Herrera». Renata tragó saliva. «Necesito que me ayudes a destruir a alguien». León rió. «Si es quien imagino, será un placer». León Herrera no era cualquier empresario. Era el enemigo silencioso de la familia Gómez de la Vega desde hacía más de una década. Su padre fue socio de don Héctor, el padre de Mariana, y terminó siendo expulsado de la empresa por fraude. Desde entonces, León guardaba un odio ancestral, un rencor que había aprendido a vestir de traje y corbata. «¿Qué tienes para ofrecerme?», preguntó León. «Todo lo que sé de Mariana. De su fundación. De su pasado. Y algo más, su punto débil, Eva». «¿La hija bastarda?». «Sí. Pero ella no lo sabe todo. Aún no, y cuando lo sepa, va a odiarla». Ese fue el comienzo de una nueva alianza. Renata volvió a México con otro nombre, otro rostro, otro acento. Se hizo pasar por una productora de documentales sociales y contactó con la fundación de Mariana. Logró acercarse a través de una joven voluntaria ingenua. Poco a poco, sin que nadie sospechara, comenzó a infiltrar su veneno. Mientras tanto, Eva comenzaba su proceso de adaptación en casa de Mariana. Iban juntas a reuniones, eventos, cenas. Mariana le enseñaba sobre la historia de la empresa, sobre arquitectura, sobre ética y liderazgo. Era una relación de confianza, pero también frágil. Porque Eva, aunque agradecida, aún arrastraba el peso de la sangre que la marcaba. Una tarde, Renata, bajo el alias de Lola Sánchez, se presentó en una conferencia donde Eva participaba como invitada especial. Al terminar el evento, se acercó. «Hablas muy bien. ¿Me recuerdas a alguien?». «Ah, sí. A mí». Eva la miró sin saber por qué, pero sintió un escalofrío. Había algo en esa mujer que le revolvía el estómago y al mismo tiempo le resultaba familiar. «Tú no sabes toda la historia, ¿verdad?», dijo Renata, al despedirse. «Quizá deberías preguntar por la mujer que Mariana fue, antes de convertirse en la santa que todos adoran». Y se fue. Esa noche, Eva no durmió. Algo se había movido en su interior. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una amenaza? ¿O una pista de algo que Mariana no le había contado? Al día siguiente, en un descuido, entró al estudio de Mariana. En uno de los cajones, encontró un sobre sellado. No tenía nombre. No tenía fecha. Lo abrió. Era una carta escrita a mano, con una confesión. «Querida hija, si algún día lees esto, es porque el destino nos volvió a cruzar. No sé si tendré la oportunidad de explicarte lo que hice, ni de pedirte perdón. Tú no fuiste un error. Fuiste mi milagro. Renata». Eva quedó paralizada. Era la letra de su madre biológica. Su corazón comenzó a latir con violencia. ¿Por qué Mariana tenía esa carta? ¿Desde cuándo sabía que ella existía? ¿Por qué no se lo había contado? La confrontación no tardó en llegar. ¿Tú sabías?, preguntó Eva, con la carta en la mano. ¿Desde cuándo? Mariana, al verla, supo que todo estaba a punto de romperse. «Eva, déjame explicarte. ¿Me mentiste? ¿Todo este tiempo?». «No te mentí.
Solo, no sabía cómo decirte. Encontré esa carta cuando investigaba a Esteban. No sabía si era real. Pensé que no era el momento, ¿no era el momento? Soy yo quien decide eso. Eva salió corriendo. Dejó atrás el desayuno servido. El abrazo pendiente. La promesa de un futuro compartido. Mariana se desplomó en la cocina. Su peor miedo se había cumplido, perder a Eva. No por traición, sino por silencio. El mismo silencio que una vez la destruyó a ella. Y en una habitación de hotel, Renata sonreía frente al espejo. Una mentira más. Solo una. Y se cae todo. El reloj del despacho marcaba las 3 de la madrugada. Mariana estaba sola, envuelta en la penumbra, sentada en el sofá de cuero que tantas veces compartió con Esteban, planeando proyectos, sueños, mentiras. Sostenía entre las manos una carta antigua que había encontrado en un sobre olvidado dentro de una caja del archivo personal de su padre. El papel estaba amarillento, con la tinta casi borrada. La firma al final le heló la sangre. Isabel Méndez de Ruiz. La madre de Esteban. Mariana no sabía por qué sintió la necesidad de abrir esa caja justo esa noche. Tal vez fue intuición. Tal vez fue el dolor que la empujaba a buscar respuestas. Lo cierto es que esa carta no era una simple nota familiar. Era una confesión. Querido Héctor, sé que no me perdonarás. Pero quiero que sepas que hice lo que tenía que hacer por el futuro de mi hijo. Esteban jamás tuvo la capacidad de brillar por sí mismo. Necesitaba una oportunidad, un impulso, una mujer. Sabía que tu hija lo adoraba. Lo vi en su mirada desde el primer día. Y confieso que no fue casualidad que él empezara a trabajar en tu empresa. Yo moví los hilos. Yo puse la trampa. Y ella cayó. Él se casó con Mariana porque yo se lo pedí. Porque necesitaba asegurar un lugar dentro de tu legado. Lo siento. Pero al final, todos buscamos sobrevivir a nuestra manera. Mariana sintió que el aire le faltaba. La carta temblaba entre sus manos. Todo el cuerpo le ardía. Lloró, pero no con lágrimas suaves. Lloró con rabia, con asco, con el alma desgarrada. La mujer que la abrazó en su boda. Que le dio un collar de familia como bendición. La que la llamaba hija del corazón, había planeado todo. La había vendido como pieza en una partida de ajedrez. Se levantó de golpe. Abrió una botella de vino. Bebió sin copa. Sin pausa. El recuerdo del día de su boda la golpeó como un látigo. Los votos. Las flores. Las miradas de Esteban. Todo era falso. Todo. Nunca la amó. Nunca la eligió. Fue un peón. Una llave. Una transacción. Y entonces llegó el colapso. Se dejó caer al suelo, abrazando su cuerpo, gritando sin voz. Las lágrimas mojaban el suelo. El vino rodaba por su blusa. Era la imagen de una mujer rota. De una mujer usada. De una mujer traicionada no por un hombre, sino por toda una familia. Horas después, al amanecer, Eva entró al despacho. ¿Mariana? Mariana alzó la mirada. Eva corrió hacia ella, se arrodilló a su lado. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Mariana le tendió la carta. Eva la leyó en silencio. No parpadeó. Y al terminar, la apretó contra el pecho. Te prometo que nadie volverá a usarte. Ni a ti, ni a mí, dijo con los ojos enrojecidos. Fue entonces que Mariana recordó algo más. Una conversación con Esteban, años atrás. Una frase que en su momento no significó nada. Tú no sabes cuánto le debo a mi madre, dijo él. Si no fuera por ella, yo nunca habría llegado aquí. Ahora todo tenía sentido. Pero el destino aún no había terminado con ella. Esa misma tarde, Valeria Cuellar, la periodista, la llamó. Encontré algo, Mariana. Algo muy fuerte. Sobre Eva. No sé si contártelo por teléfono, dímelo. Ya no temo nada. Renata,
Antes de dar a Eva en adopción, vendió su historia a un empresario extranjero. Su embarazo fue parte de un contrato. Un pago por silencio. Eva fue gestada por encargo. ¿Qué? Eva iba a ser usada como moneda de cambio. Su adopción no fue legal. Fue una venta. Un tráfico. No, no puede ser. Lo siento. Tengo los documentos. Mariana sintió como el mundo se volvía a tambalear bajo sus pies. Eva, su hija de corazón, no solo había sido abandonada. Había sido negociada. Como un objeto. Como un animal. ¿Cómo decirle eso? ¿Cómo protegerla de un dolor tan sucio? Pero no le dio tiempo de prepararse. Eva ya estaba afuera del despacho. Lo había escuchado todo. ¿Me vendieron?, preguntó, con una voz que no era suya. Eva, por favor, ¿me vendieron como si no fuera un ser humano? Tu madre estaba desesperada. No justifico nada. Pero tú no tienes la culpa. Tú vales, tú eres digna. Eva temblaba. Se llevó las manos a la cara. Cayó de rodillas. Yo solo quería saber quién era, y ahora no quiero saber nada. Mariana corrió a abrazarla. Eva la apartó al principio. Pero luego, se dejó sostener. Lloraron juntas. Porque a veces el dolor no se supera. Solo se comparte. Y en medio del silencio, Mariana solo dijo, no eres un error, Eva. Eres mi segunda oportunidad. La sala del tribunal estaba repleta. Era uno de los juicios más esperados del año. La prensa hacía fila desde la madrugada. Cámaras. Micrófonos. Voces. Opiniones divididas. Todos querían presenciar el desenlace de una historia que ya no era solo personal, sino nacional. Mariana Gómez de la Vega contra Renata del Sol, Esteban Méndez e inversionistas fantasma. El caso se había convertido en símbolo. Y Mariana, en una bandera de justicia femenina. Pero ella no buscaba fama. Solo buscaba verdad. Renata, por su parte, se presentó al juicio con la arrogancia de siempre. Vestida de blanco, con gafas oscuras y la cabeza en alto. Acompañada de León Herrera y un equipo legal costoso pero desesperado. Esto es una cacería de brujas, declaró a la prensa. Mariana siempre me odió porque yo fui más deseada que ella. Mariana la observó desde su lugar. No respondió. Solo respiró profundo. Tenía algo que Renata no, testigos. Evidencias. Y a Eva. El juicio duró días. Uno a uno, los testigos hablaron. Empleados despedidos. Socios estafados. Proveedores fantasma. Contadores comprados. La red que Renata había tejido con Esteban se desenredaba frente a los ojos de todos. El golpe final lo dio Eva. Subió al estrado con el rostro firme, pero el alma temblando. Mi nombre es Eva del Sol Méndez, y fui usada como mercancía. ¿Por quién?, preguntó el juez. Por mi madre, Renata del Sol. Y por Esteban Méndez, quien firmó el acuerdo para entregarme a cambio de dinero. Tengo copias de los documentos, certificados por una notaría. ¿Cuándo supo esto? Hace poco. Y desde entonces, decidí no callar nunca más. El silencio fue absoluto. Renata intentó interrumpir. Gritó. Se levantó. La abogada intentó contenerla. Mientes. Mientes, malagradecida. Tú no sabes lo que fue para mí tenerte. Arruinaste mi vida. No, madre, respondió Eva, bajando del estrado. Tú la arruinaste sola. Yo solo estoy diciéndole al mundo quién eres realmente. Renata se desplomó en su asiento. El juez ordenó el arresto inmediato por fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y evasión fiscal. La sacaron esposada. Los flashes de las cámaras la devoraron. La mujer que se creía intocable, caía al piso como un cristal mal pulido. Pero aún faltaba una escena más. Esa tarde,
después del juicio, Mariana recibió una visita inesperada en la antigua casa de los Méndez. Era Isabel, la madre de Esteban. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana, sin invitarla a pasar. «Vine a verte. A decirte algo. No para disculparme. No espero tu perdón». «Entonces, habla». Isabel, ahora envejecida, más frágil de lo que recordaba Mariana, se sostuvo en su bastón. Sus ojos, sin maquillaje, parecían más humanos. «Yo destruí a mi hijo. Le enseñé que la ambición era amor. Que el poder era un derecho. Y que las mujeres como tú eran escaleras para subir. Pero tú no fuiste una escalera. Fuiste un muro. Uno que no pudo derribar. Por eso te odio. Porque nunca te venció. ¿Y esperas que te diga que me siento halagada? No. Solo vine a decirte que lo que hiciste con Eva es lo más hermoso que he visto. Y que mi hijo no merecía a ninguna de las dos». Mariana no lloró. Solo dijo, «Gracias por la verdad, aunque llegue tarde». «Tú me ganaste, Mariana. Con clase. Con dignidad. Yo no gané nada. Perdí mucho. Pero sobreviví. Y sobrevivir es la más cruel y hermosa forma de victoria», respondió Isabel antes de irse. Horas después, Mariana subió a la terraza. Eva estaba allí, mirando el cielo. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», preguntó Eva. «Que todavía tengo un hueco. Una parte de mí que nunca sabrá cómo habría sido todo si hubiera sido querida. No puedes cambiar lo que no viviste. Pero puedes crear lo que vendrá. Y tú tienes esa fuerza, Eva. La llevas en la sangre, aunque no sea de la mía. ¿Y si un día te fallo? Entonces te esperaré. Como yo esperé el momento para sanar. Aquí estaré. Siempre». Se abrazaron. Y por primera vez, no lloraron. Solo sonrieron. Era una tarde templada. El cielo despejado, como si por fin la vida quisiera regalarle a Mariana un respiro. Eva se había ido a una reunión escolar. La casa estaba en silencio. Y Mariana, por primera vez en semanas, tenía el tiempo para respirar sin defenderse. Decidió salir a caminar. Tomó un vestido sencillo, un sombrero discreto, y caminó por las calles del centro histórico, como solía hacerlo antes de que el apellido Gómez de la Vega pesara tanto sobre sus hombros. Necesitaba ser otra. O ser simplemente ella. Y fue entonces, en la banca de un parque frente a una fuente, que lo vio. Sentado, leyendo un libro. El cabello más canoso, la barba crecida, pero los ojos, los mismos ojos que una vez le prometieron un mundo sin castillos ni coronas, solo amor. «Alejandro», susurró, sin pensar. Él levantó la mirada. Tardó un segundo en reconocerla. Luego se levantó, lentamente. «Mariana». El abrazo fue torpe, apretado, lleno de cosas que no se dijeron. Habían pasado casi 20 años. Y sin embargo, parecía que el tiempo se había detenido justo donde todo se rompió. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Volví hace poco. Estoy trabajando con una organización médica en zonas marginadas. Vine a una capacitación. No sabía que te volvería a ver. Y yo no sabía que te volvería a sentir». Silencio. Una pausa densa, pero no incómoda. Como si ambos supieran que ese encuentro no era coincidencia. «Te casaste», dijo él, sin reproche. «Me traicionaron. Muchas veces. Lo vi en las noticias. Lo sentí en el alma. ¿Y tú? ¿Tienes familia?». Él bajó la mirada. Una sombra le cruzó el rostro. «No como pensabas. Nunca me casé. Pero, hay algo que debo contarte». Mariana lo miró, atenta. Sintió que el aire se detenía. «¿Qué pasa?». Alejandro tragó saliva. Su voz se quebró. «Hace 18 años, justo después de que nos distanciamos, tuve una relación breve con una mujer en Veracruz.
Duró poco. No funcionó. Lo que no supe, hasta hace unos meses, es que de esa relación nació una hija. Su nombre es Camila. Tiene 17 años. Y acaba de buscarme. Mariana sintió un golpe en el pecho. Una hija. Una vida. Otro lazo con el pasado que nadie le advirtió. ¿Por qué me lo cuentas? Porque quiero ser honesto contigo. Porque si algún día tú y yo, si esto que sentimos vuelve a respirar, no quiero que lo haga con medias verdades. Mariana respiró profundo. Las lágrimas no vinieron. Solo un silencio que pesaba. Tienes una hija, Alejandro. Y yo tengo a Eva. Ambas fueron abandonadas. Ambas buscan algo. Tal vez, no sea coincidencia. Alejandro asintió. Camila quiere conocerte. Quiere saber quién fue la mujer que su padre amó antes de huir del mundo. No huyas otra vez, Alejandro. No me prometas nada. Solo, quédate. Y se quedaron. Sentados en silencio. Como si el amor pudiera volver a crecer, no desde las promesas, sino desde las cicatrices que ambos compartían. Días después, Mariana invitó a Alejandro a cenar en su casa. Eva fue cordial, pero distante. Lo observaba como si quisiera proteger a Mariana de un nuevo dolor. ¿Vas a hacerle daño?, preguntó, sin rodeos. Alejandro la miró con ternura. Ya le hicieron demasiado. Yo solo quiero cuidar lo que queda. Más te vale. Y sonrió. Una sonrisa que sellaba un pacto. En medio de todo, Camila llegó a la ciudad. La joven era callada, de ojos grandes y gesto serio. Eva la miró con desconfianza, pero también con curiosidad. ¿Tú también fuiste dejada de lado? Sí. Entonces no tienes que fingir. Aquí no hace falta. Las dos chicas se entendieron sin hablar. Porque el abandono tiene el mismo idioma en todos los rostros. Esa noche, Mariana se quedó sola en su habitación. Miró su reflejo en el espejo. Se tocó el rostro. La piel, marcada. Los ojos, más sabios. El alma, aún rota, pero cosida con hilo de oro. ¿Y si vuelvo a caer?, se preguntó en voz baja. Y una voz dentro de ella respondió: caer es solo otra forma de saber cuánto puedes levantarte. Amanecía. Y el sol entraba por las cortinas como una caricia suave. En la cocina, Mariana preparaba café mientras Eva bajaba aún en pijama, con los ojos hinchados por el sueño y el corazón más tranquilo que de costumbre. Buenos días, dijo Mariana, sonriendo. Eva se acercó y la abrazó sin decir nada. No era costumbre. Pero esa mañana necesitaba ese abrazo. ¿Todo bien?, preguntó Mariana, acariciándole el cabello. Tuve una pesadilla. Soñé que tú también me dejabas. Mariana respiró hondo. La apretó más fuerte. No lo haré. Nunca. ¿Lo prometes? Lo juro por todo lo que he perdido. Ese día, Eva tomó una decisión. Fue al registro civil acompañada de Mariana y Alejandro. Frente al juez, con voz firme, declaró: quiero cambiar mi apellido. Ya no quiero llevar el nombre de quien me abandonó. Quiero llevar el de quien me eligió. Mi nombre será Eva Gómez de la Vega. Mariana lloró. No pudo contenerlo. Alejandro le apretó la mano. La oficial del registro también se emocionó. Era un acto simbólico, pero también sagrado. Esa noche organizaron una cena íntima. Estaban Alejandro, Camila, Eva y Mariana. Fue una velada cálida, de risas tímidas y anécdotas compartidas. Nunca pensé que tendría una familia, dijo Eva. Y mucho menos una tan rara como esta. Las mejores son así, respondió Camila, brindando. Las que se eligen con el alma, no con la sangre. Pero el destino aún no había terminado de jugar sus cartas. 2 días después, Eva fue a recoger unos papeles al centro. Mariana se quedó en casa, trabajando. A las 4 de la tarde, recibió una llamada.
¿La señora Mariana Gómez de la Vega? Sí, ¿quién habla? Servicio de urgencias del Hospital General. Su hija Eva tuvo un accidente. Está estable, pero debe venir de inmediato. El mundo se desmoronó. Cuando llegó al hospital, Mariana sintió que el aire le faltaba. Vio a Eva entubada, inconsciente, con una herida en la frente y el brazo izquierdo inmovilizado. Se desmayó cruzando la calle. Un coche alcanzó a frenar, pero la golpeó. No hay fracturas graves, pero el golpe en la cabeza requiere observación. ¿Qué hacía sola? Tenía síntomas de hipoglucemia. Probablemente no desayunó. Mariana entró a la habitación y se sentó junto a ella. Le tomó la mano. No me dejes, por favor. No ahora que por fin te tengo. Y entonces, como si el universo escuchara, Eva murmuró, mamá, sí, hija. ¿Estoy soñando? No. Pero esto sí es un sueño que no quiero despertar nunca más. Se abrazaron. Lloraron. Y en ese momento se borró cualquier duda, cualquier sombra, cualquier resto de desconfianza. Eran madre e hija. No porque la ley lo dijera, sino porque la vida así lo había escrito. Días después, Eva regresó a casa. Camila, que había permanecido al margen, se acercó con una bandeja de galletas. Oye, Eva, si quieres, puedo enseñarte a tocar la guitarra. Mariana dice que tienes oído musical. ¿Y tú? ¿Tienes oído? Tengo paciencia. ¿Qué es más importante? Ambas rieron. Alejandro, observando desde la puerta, sonrió. ¿Y tú qué miras? Preguntó Mariana. Solo me convenzo de que este es el lugar donde quiero quedarme. Esa misma noche, Eva le entregó una carta a Mariana. Escrita a mano. Con letras inseguras, pero sinceras. Mamá, no sé si alguna vez pueda agradecerte todo lo que hiciste por mí. No solo me diste techo, comida y seguridad. Me diste dignidad. Me diste nombre. Me diste el derecho de ser amada sin pedir perdón por existir. Tú no me salvaste de un pasado doloroso. Tú me enseñaste a vivir con él, sin que me rompa. Gracias por mirarme como nadie lo hizo. Gracias por decirme que merezco estar aquí. Soy tuya. No porque me adoptaste, sino porque me cuidaste el alma. Mariana la leyó con lágrimas cayendo sobre el papel. Y en el reverso, escribió, gracias por elegirme como tu hogar. Esa noche no durmieron separadas. Eva se metió en la cama de Mariana como cuando era niña. Como si toda la historia de dolor quedara atrás. Porque a veces, el amor más puro es aquel que nace en el desastre y sobrevive al silencio. Mariana se miró al espejo la mañana de su cumpleaños número 40. Por primera vez en años, no le dolía la fecha. No era un recordatorio de lo perdido, sino un símbolo de lo renacido. Se había prometido que este año celebraría no solo con vino y música, sino con memoria, dignidad y gratitud. El jardín de su casa estaba decorado con luces suaves, flores blancas y lilas, las favoritas de su madre, y velas que no buscaban iluminar un camino, sino honrarlo ya recorrido. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano. Alejandro fue el primero, con Camila del brazo y una caja de madera en las manos. Para ti, mi eterno amor de juventud, dijo, entregándosela. ¿Qué es? Las cartas que nunca te envié. Cada una, en cada año sin ti. Mariana no pudo contener las lágrimas. Las guardó sin leer. Ya habría tiempo. Esa noche no era para el pasado. Era para el ahora. Luego llegó Eva, radiante. Vestía un vestido azul profundo, el mismo tono que Mariana usó en su boda. Pero esta vez, ese color no vestía una entrega, sino una elección. Mamá, dijo, besándola en la frente. Hoy no solo celebro tu vida. Celebro que me diste una a mí. Gracias por volverla a llenar, respondió Mariana. Porque sin ti, esta casa solo era una herida con paredes. Eva tomó el micrófono mientras todos brindaban. Hoy celebramos a la mujer que fue madre sin parir, esposa sin recibir amor,
empresaria sin apoyo y sobreviviente sin perder el alma. Mariana, tú no solo eres mi madre. Eres mi raíz. Mi faro. Mi brújula. Y hoy, frente a todos, quiero decir que si algún día llego a ser la mitad de la mujer que eres, mi vida habrá valido la pena. Todos aplaudieron. Mariana lloró en silencio, tomada de la mano de Alejandro. Te amo, le dijo él al oído. Y yo te creo, respondió ella, por fin, sin miedo. La música comenzó. Los invitados bailaban, reían. Era una fiesta de almas libres. No de máscaras. Pero en un rincón oscuro del jardín, alguien observaba. Un rostro cubierto por un sombrero, unos ojos delineados por la obsesión. Renata. Estaba delgada, casi irreconocible. El rostro más afilado, la sonrisa ausente. La boca apretada. Llevaba meses en el extranjero, fingiendo ser otra, escapando de la justicia, pero no de sí misma. Había regresado porque no soportaba la idea de que Mariana ganara. Que su final fuera feliz. Que el mundo la aplaudiera mientras ella, la que creía merecerlo todo, quedara en el olvido. Sacó una cámara. Tomó fotos. Grabó videos. Pero no se acercó. No aún. Volveré, murmuró, envenenada por la envidia. Cuando menos lo esperes. Cuando más feliz seas. Te arrancaré la sonrisa del alma. Y se fue. Como una sombra que el viento aún no ha logrado borrar. Mientras tanto, Mariana subió al pequeño escenario improvisado. Quiero decir unas palabras, anunció. Todos guardaron silencio. Hoy cumplo 40 años. Muchos de ellos los pasé siendo alguien que no era. Callando lo que dolía. Disfrazando la traición. Perdonando lo imperdonable. Pero aprendí. Aprendí que hay dolores que se convierten en maestros. Que hay traiciones que revelan verdades. Y que hay pérdidas que, aunque duelen, nos devuelven la libertad. Tomó su copa. Miró a Eva, a Alejandro, a Camila, a Valeria, a sus colaboradores, a las mujeres de la fundación, a los vecinos que siempre creyeron en ella. No fue el dolor lo que me hizo fuerte. Fue sobrevivir a los que me traicionaron, con una sonrisa en el alma. Brindaron. Y en ese brindis se cerró una historia de lágrimas, pero también se abrió una nueva. Porque Mariana no era ya la víctima. Era la mujer que escribió su destino con fuego. Y mientras la cámara se alejaba lentamente, captando la escena con la luz del atardecer dorando los rostros, la música sonaba con fuerza, una canción de esperanza. Las risas se mezclaban con la brisa. La vida, con sus cicatrices, celebraba sin vergüenza. Pero en la última toma, Renata aparece entre sombras. Solo sus ojos brillan. Solo su voz, apenas audible, susurra, la historia no ha terminado. Y se apaga la luz. Y así llegamos al gran final de esta historia llena de pasión, traición, redención y amor verdadero. Si esta novela te hizo llorar, gritar, suspirar o te atrapó el corazón capítulo a capítulo, déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué fue lo que más te emocionó, qué personaje te marcó, y si quieres una segunda parte. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con quien ama una buena novela mexicana, y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las historias que estamos preparando con todo el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable.